como se los mandé recién ayer en la tarde. Ay, se me está descargando el celular. El río escondía en secretos inmemoriales, surgió la leyenda de la niña encantada del Salto de Pilón. En la época de la conquista, cuando la selva y el río escondían secretos inmemoriales, surgió la leyenda de la niña encantada del Salto de Pilón. Se decía que en las aguas del río Perales habitaba una joven de belleza inigualable. Con cabellos que brillaban como hilos de oro y una piel tan suave que parecía hecha de seda y diamante. Los exploradores españoles, ansiosos por encontrar tesoros, se aventuraron en estas tierras. Uno de ellos, Julián del Río, era un hombre apuesto y valiente, cuya ambición lo llevó a reunir a un grupo de indígenas para explorar la región. Pero, a medida que se acercaban al río, comenzaron a desaparecer. Los hombres que se atrevían a cruzar el agua se perdían entre las brumas y jamás regresaban. Los ancianos de la aldea murmuraban sobre la niña encantada que emergía de las aguas ofreciendo un peine de oro a quienes cruzaban el río. Pero aquel objeto dorado era solo un señuelo, pues al desearlo los hombres quedaban atrapados en un hechizo que los arrastraba a la profundidad del río. Intrigado por la desaparición de sus compañeros, Julián se acercó con cautela al agua. Desde la orilla, vislumbró a la joven en medio de la maleza, peinando su cabellera con aquel peine resplandeciente. Su belleza lo cautivó por completo y no pudo evitar admirarla en silencio. Cuando ella lo miró con sus ojos profundos, le hizo la misma pregunta. ¿Acaso deseas este peine de oro o prefieres mi belleza? A diferencia de los otros, Julián no se dejó llevar por la codicia. Con voz firme y sincera respondió: no deseo el oro de su peine, ni todo el oro del mundo. A usted la deseo. Anhelo contemplar su belleza que sobrepasa todo lo que he visto. La joven, sorprendida por su respuesta, sonrió
y le dijo que se había salvado de la trampa. Sin embargo, al darse la vuelta, comenzó a sumergirse en las aguas del río. Julián, sintiendo un impulso irrefrenable, se lanzó tras ella. Juntos se sumergieron, sellando su amor en un beso eterno, uniendo sus destinos en el fondo del río. Desde entonces se dice que nadie volvió a ver a la niña encantada ni a Julián del Río. Algunos afirman que sus almas vagan en las corrientes del Perales y que en las noches de luna llena se pueden escuchar sus risas resonar entre los árboles, recordando a los mortales que el verdadero tesoro no se encuentra en el oro, sino en el amor puro que trasciende el tiempo y el espacio. Así nació la leyenda del Salto de Pilón, un canto a la belleza y al sacrificio, una advertencia sobre la codicia y un recordatorio de que, a veces, el amor verdadero exige todo. La niña encantada del Salto del Pilón. Bueno, con todos los permisos de los dibujitos y los indios que no son los nuestros, yo sabía que ya Dolores va a decir eso. Pues la leyenda es panameña. Y la idea de Cori fue que entremos en este mes de la patria precisamente con un cuento lindo, hermoso, de una de nuestras leyendas que no es la más común. Yo la verdad no la había escuchado. Tengo del doctor González Ruiz en la otra de la India dormida del Valle, pero no tenía esa leyenda. Así que las dejo para ver quién quiere opinar sobre el cuento, que creo que llena todos los cuentos de narrativa que hemos aprendido. O sea, que tiene algo de mito, algo de leyenda, tiene un aprendizaje, etcétera, etcétera. Así que me dicen quién quiere hablar. Dale, Dolores, tienes que abrir tu micrófono, está cerrado. Listo. Las imágenes o sea, la imagen, la parte visual a mí me encantó. Fuera de que se enfocan allá, no, o sea, no es una niña linda india con características de una india como debería ser. Incluso mencionan sus ojos azules, que no sé si en el cuento original está. Y pues presentan unos indios del norte. Pero aparte de eso, las imágenes son bellísimas, las imágenes de inteligencia artificial son bellísimas. Pero esa leyenda era como una lectura de rigor en primer año. Yo la leí en primer año de secundaria y me fascinó esa leyenda y siempre que iba a un río pensaba en la niña que se sentaba en una roca, ¿no? Y entonces me encantó y me imagino que esta es como una tradición oral que fue pasando, ¿verdad? Y quizás Sergio González Ruiz lo que hizo fue hacer una recopilación de cuentos. Qué bonito, me encantó la leyenda. Y pienso que
dice muy románticamente que él se enamoró de ella y le dijo que prefería a ella antes que al peine de oro, pero la verdad es que se lo llevó igual que se llevó a todos los demás. Así es. Así siempre las historias llevan eso, pero yo creo que sí tiene mucho que ver el hecho de que no se quedaban con el oro, porque en realidad los españoles fueron muy codiciosos del oro, solo iban detrás del oro. Entonces el que prevalezca el amor sobre la codicia es como la enseñanza del cuento, ¿no? Ahora que tú dices que los españoles, pues la ambición los llevaba a buscar el oro y en esas tierras pues había mucho oro, ¿no? Que ahí se han encontrado pectorales totalmente de oro, muñequeras, pulseras y tantas cosas que se han encontrado ahí. Y puede ser que que decían eso para persuadirlos de que no fueran buscando oro. Y recuerdo bueno, yo no sé si será verdad, pero allá en Nicaragua hay un volcán que se llama Concepción, que queda en Masaya. Ese volcán tiene una escalera inmensa, no sé cuántas escalones tiene, ¿verdad? Porque no los conté. Pero entonces uno llega hasta la cima de del mirador ese y allá arriba se ve el cráter del volcán, que si uno tiene suerte y no hay mucha ceniza puede ver la lava. Entonces cuentan los del lugar que un español estaba codicioso por el oro y los indios le dijeron que allá abajo de ese volcán había mucho oro y el español este fue y se tiró desde allá arriba, o sea, estaba obsesionado, ¿no? Entonces esa es una otra leyenda sobre sobre el oro y los españoles. Hay Sí. muchas leyendas. Norma nos mandó un anexo de lo que había sacado Cori, y quedan varias ahí, o sea que las pueden dar. A mí me parece tan importante, a pesar de que ya lo hemos repetido muchas veces, el conocer cosas de Panamá, porque de repente a mí no sé, hablando un poquito amplio, es como si el 3 de noviembre se levantara todo el patriotismo y después de ahí yo no sé si es que nosotros quedamos metidos con Navidades o no sé qué es lo que nos pasa, pero el patriotismo es como las banderitas que pusimos el 3 de noviembre. Y de ahí todo lo demás como que se fuma y se fuman nuestras tradiciones y veo que los grandes recopiladores de esas tradiciones han sido también personas que viven por allá, gente de muchos conocimientos, pero que lo fueron recopilando y recopilando. Y por eso de vez en cuando los vuelvo a buscar, porque estoy de acuerdo con Dolores. Antes las narraciones esas panameñas, que eso es un libro de leyendas y narraciones panameñas, era de lectura en la escuela. Y eso va desapareciendo. Los niños como si no supieran que es un traje típico o aparte de la pollera, pues que se usa más como un objeto de lujo y entonces todo el mundo lo quiere tener. La tradición real de cómo se pone una pollera, cómo se hacen tembleques, etcétera, es una cosa que va como muriendo en nuestra época. Y ahí está Audi, que en cambio está en México, que siempre pongo ese ejemplo. Ellos se visten con esos trajes todos los santos días, tienen todas esas tradiciones a flor de piel. Tienen una serie de conceptos y aportes que vienen de sus pueblos, que no eran uno solo, sino muchos, pero ellos siguen, a pesar de la conquista, porque indudablemente la conquista, ¿se acuerdan que los otros días habíamos visto, y lo quiero vincular a que nos quedó justo ese momento, el tema de Panamá, que tenemos que reabrirlo, Adriano y yo, pero la conquista fue un propósito de la corona española, o sea que la corona española simplemente se declaró porque en España, que en ese momento gobernaba Carlos V, él vivía en guerra con todo el mundo, él fue el gran emperador, precisamente en estos días he visto toda una serie española sobre eso, entonces es bien a entender
que el dinero que ellos necesitaban regar en España para pagar armas, para pagar su propia vida, era tan enorme que le fue importando poco, inclusive la consigna de que los indígenas debían ser respetados y que la misma reina Isabel había pues dicho que sí eran seres humanos, hasta que aparece pues Fray Bartolomé de las Casas. Entonces creo que esas leyendas todas tienen como ese hilo de la gran cantidad de oro que los indígenas usaban y que no pareciera que lo apreciaban como codicia, sino como un respeto a los dioses, como los pectorales, como dijo Dolores, que usaban sus indígenas, pero ellos no lo veían como algo codicioso. Y llama la atención, sobre todo en Panamá, porque nosotros tenemos como mucha historia trunca de Panamá. En estos días, cuando voy a terapia, que tengo que dejar mi mano ahí debajo del calor, del frío, del aparato que me hayan puesto, estoy leyendo Desertores, que es un libro que después quiero que hablemos un poquito también de Victoriano Lorenzo. Y ustedes saben que ya yo cambié mi idea de que nosotros no fuimos un país que nos conquistaron así nomás. Los indígenas eran gente bravía también. Y Victoriano Lorenzo era un indígena también, un cholo coclesano, y él fue el que hizo la verdadera guerra, claro, a su manera. Entonces, claro, no respetaba ninguna de las guerras, de las reglas de la guerra esa de que me he visto de soldadito y tengo reglas y etcétera, etcétera. Pero lo que fue verdad es que regresando a la colonización española, los españoles se la vieron difícil en todos los lugares. Ellos en todos los lugares, a nosotros nos han ido como adiestrando como que Panamá es un país que se liberó sin una bala, y sí es verdad que ya en el momento de separarse de Colombia nos liberamos sin una bala, pero las guerras que hubieron para que los españoles fundaran de verdad los sitios de Natá, etcétera, que una vez nos los explicó la compañera de Maiza muy bien, era porque ellos tomaban el cacicasco ese, o sea, era como en México, que se siembran y se ponen arriba como pasa en el Zócalo, que sembraron la iglesia arriba de las pirámides y de los lugares eso, eh, pero ellos tuvieron que pelear y meter todo eso en casillas. Los indios se rebelaron, los caciques Pari, Nata, todos se rebelaron tremendamente. Y lo que hicieron los indios fue subir a la montaña. Y entonces ellos vivían ahí arriba en la montaña donde nadie se metía con ellos, pero también olvidados. Allá arriba ellos se iban guardando de la guerra, pero la guerra era grande. Entonces, para regresar al cuento, siento que todos estos cuentos, porque Dolores acaba de contarnos otro de Nicaragua, México está lleno de todos esos relatos, Colombia está llena de todos esos relatos, pero en este mes de la patria tenemos que volver esto a su lugar y es a nuestra propia independencia. O sea que todos esos rasgos van dando nuestra nacionalidad. Y lamentablemente nuestra nacionalidad parece taponada, para decirlo de alguna manera. En Panamá realmente el nivel de nacionalidad es como mínimo. No conocemos las diferencias de cada sitio, de cada lugar, inclusive esas diferencias que tenemos con Colón, por ejemplo, en la comida, los vestidos, y sé, aunque no lo conozco a fondo, que cada lugar en el interior también tiene su pollera, su montuno, su sombrero, etcétera, etcétera. Entonces todos esos lugares van guardando tradiciones y esas tradiciones nosotros las vamos perdiendo y al perderlas estas leyendas como que le vuelven a dar esa dulzura de eso, de un primer año donde los niños y las niñas ya están en ese despertar de adolescencia. Entonces siento que ese cuentito que ya no es obligatorio, Dolores, ya todas esas cosas están a nuestro criterio levantar, Sí, y que muchas veces las convertimos es en el desfile patrio, que se convierte también en un desfile de armas o de marcha, y no verdaderamente en nuestra país, pues en lo que nosotros tuvimos que luchar, pareciera que no luchamos nada, que nos separamos también de Colombia
perdón, de El los idioma, españoles como si nada hubiera pasado. o Y eso no es cierto, nosotros desde la fundación de la ciudad de Panamá, que también se fundó en un caserío con ahora, indígenas, y es verdad que siempre había indígenas bueno, como también querían luchar, se pánico unían es, se a los crea. conquistadores y entonces todos se volvían ladrones, para decirlo de alguna manera. Entonces todos comenzaban a pelear de esa manera. Pero en Sí, realidad la parte autóctona de nosotros, Dolores quiere decir algo, sí, sí hay que rescatarla como debe ser. Te paso la palabra, Dolores. sí, no, que es Ay, yo lo difícil, limpié con es un niño. difícil esto Mira porque, cómo salió el polvo. Sí, yo sé. Espérense que Lila ahí está está el hablando. micrófono, sí, Lila Lila está no hablando. sabe que tiene que apagar. Adrián, ¿no la puedes apagar? Ya Adrián no la apagó. No, lo que iba a decir es que esto de la conquista y de lo que somos nosotros es una cosa bien difícil, porque si ustedes se ponen a pensar, ok, nosotros tenemos genes de los indígenas, porque los españoles aquí se mezclaron, no como en Norteamérica que los eliminaron, aquí nos mezclamos. Entonces tenemos genes de los indígenas, pero tenemos nombres españoles, ¿verdad? Nosotros casi nadie tiene apellido Chirú, eso es allá en la comarca. Nosotros somos González, somos Garay, somos Castillo, ¿verdad? Mantenemos los apellidos de los ancestros, de los que conquistaron, de los que vinieron, pero también tenemos de indígenas. Entonces es bien difícil pensar de qué lado voy a estar. ¿Y aquí qué pasaba cuando llegaron los españoles? Como pasa y ha pasado en todas las civilizaciones, los españoles venían como los dominantes porque eran los que tenían las armas, ¿verdad? Y y conocían ya la pólvora, pues entonces si podían disparar, eso era una cosa milagrosa, verían los indios eso como algo milagroso. Entonces, estos dominantes buscaban a los jefes de las tribus y se juntaban pues con las hijas, o sea, los jefes siempre tenían eso de que le daban las hijas, pues las hijas a los conquistadores, ya fueran para que fueran sus mujeres o para que fueran sus sirvientas, ¿verdad? Entonces, así se dio, y esto se dio aquí, y es porque es la historia más reciente que tenemos, pero esto se dio en toda Europa, ¿verdad? Y en toda Asia y en toda China porque siempre ha sido conquista tras conquista y todavía lo vemos poquito hoy con lo que está pasando allá en Rusia, ¿verdad? Y en Ucrania. Y entonces ha sido siempre así, de conquista. Nada más que ahora todo sale en los medios, ya todos somos conscientes, ¿verdad? La tecnología nos tiene informado de todo lo que pasa y lo que ha pasado. Cada día nos vamos enterando de más cosas que nosotros no sabíamos. Volviendo a lo de los desfiles patrios, me daba lástima ayer o en estos días que estuve oyendo, me quedé en casa fiestas patrias, no fui para ningún lado, me quedé aquí tranquila en paz, pero viendo los desfiles y yo recuerdo cuando narraba aquel profesor Hernández que daba cátedra, era un profesor de historia de la Universidad de Panamá que daba cátedra sobre los desfiles, él ya falleció. Estos que estaban en Canal 11 no tenían idea y no iban narrando, acompañando al mismo desfile. O sea, y daban unos datos históricos. Una chica leyó la poesía de Rubén Miró y pronunciaba mal algunas palabras con acento pues que no correspondía. Y digo, qué barbaridad, ¿cómo es esto? ¿Verdad? Entonces, vi también ayer en Colón que, como tú dices, todos lo han vuelto cosas de militares, pues eso está como si tuviéramos, yo no sé quiénes de esos dirían una guerra si fuera necesario, bro. Pero las marchas que nosotros tenemos tan bonitas, como la Patria, la Panamá Primero, que está estigmatizada por lo de los militares, pero es bellísima esa de Tony Fergo, es bellísima esa marcha. Casi no la escuché, creo que solamente la escuela, esta escuela de bilingüe de los ingleses, Oxford. Oxford fue la única escuela que tocó esa marcha de Tony Fergo, Panamá Primero. Y ayer en Colón, uno de los grupos estos de banda iba con Al Carnaval de Oriente me voy. Esa era la marcha que, por Dios, de carnaval.
¿Qué es El eso? 3 de noviembre. Ustedes lo vieron, increíble, ¿no? Entonces yo pienso que esa es una cosa que hay que trabajar mucho. Me encantó el desfile del 3 de noviembre, que los muchachos que son cuadros de honor, todos llevaban su insignia, o sea, ese tricolor significa que es cuadro de honor. Y en la banda, ver tantos muchachos de cuadro de honor, oiga, esos muchachos, eso es una cosa, porque digo, mis hijos estuvieron en la banda y yo sé lo que eso significa, que tú tienes que, después de las clases, vas a las prácticas y los sábados a las prácticas. Entonces nada más te queda el domingo para estudiar, ¿verdad? Y es bien sacrificado para los muchachos que están en la banda. ¿No? Y tienen buenas notas, pero entonces eso se debía exaltar y me encantó ver eso de los muchachos del conjunto típico con su banda de estudiantes de cuadro de honor. Qué lindo. Y eso es una cosa que deberían destacar, ¿verdad? Cuando están narrando esos desfiles. Pero bueno, por ahí hay que trabajar Eh, eso. yo Creo que iba a, Lesma yo, quiere hablar. iba a decir que, wow, esto de los desfiles es interesante porque hablamos acerca hace un rato de patriotismo y a veces yo me pregunto si el desfile nos hace más patrióticos que el que no desfila. ¿Y cuál es el propósito en fiestas patrias de los desfiles? Y analizaba junto con otra amiga de que la situación de nuestro país, sí, entendemos el honor y la venia que le tenemos que hacer al presidente y que le tenemos que hacer a la ministra de Educación obligatoriamente. Todos los grupos que marcharon tenían que ¿No? hacerle algún tipo de venia a estas dos Absurdo. personalidades y que la situación de nuestro país estaba como para que el pueblo, si ese patriotismo es como se espera, que en algún momento hubiera algún momento de protesta, no protesta cívica, yo no estoy hablando de un tipo de protesta de tirar piedras ni nada, pero en todas estas fiestas patrias todo era paz, amor y desfiles y cómo manifestamos en esta época que las cosas no están bien. Entonces, falta como ese tipo de liderazgo de parte hasta de los educadores que fueron tan golpeados y lastimados Claro. últimamente. Yo no sé si algunos de ellos estaban obligados a marchar o se negaron a marchar, pero digo yo, pareciera que cuando vienen estos días todo se nos olvida. Y es y yo lo estoy diciendo porque no sé si otras personas hemos o hecho ese tipo de análisis y si yo estoy mal al preguntarme cómo es posible que dos niñas se hayan ahogado recientemente y que la ministra esté bailoteando Exactamente. este, al son de la música y estos padres están en duelo. Entonces somos como incongruentes hasta cierto punto y quería decir eso, no es para que nos pongamos ahora tristes ni echemos para atrás, pero a futuro podríamos hacer un análisis de eso, ¿no? Tienes toda la razón, Lesma. No, mira, y los institutores que son los que siempre protestan, no llevaban ni una pancarta que dijera cuidemos el ambiente, no a la mina, y eso que tú dices, ayudemos a las escuelas que lo necesitan. No había nada de eso. Esa venia que se le hace al presidente, eso lo inventaron los muchachos. Yo no entiendo por qué, o sea, un desfile de una banda es un desfile y no tiene que hacerle venia a nadie porque nosotros no tenemos un rey, ¿verdad? No hay que hacerle venia. Entonces, eso es una cosa que yo critico. Y no sé, por ejemplo, cuando vi el América, donde está el profesor este que es muy, ay, no recuerdo el nombre del profesor, que ha sido bien tenaz en las luchas, Branca, el profesor Branca, yo digo, ese profesor todavía está trabajando. ¿Qué dirá él de esta venia que le están haciendo al presidente? Por favor. ¿Verdad? Tienes toda la razón. Es más, condecoraron las bandas independientes, que ese es otro punto, otro objeto de análisis, ¿verdad? Esto de las bandas independientes, la gente que se quedó frustrada, que quiso estar en las bandas, o que estuvieron y quieren seguir recordando, y se está volviendo como parte de nuestro folclore, ¿verdad? Es como, aquí es como un atractivo, como es el carnaval de Brasil, las bandas estas independientes. Bueno, las bandas independientes condecoraron a Lucy Molinar. ¿Lo Sí, vieron?
Sí, yo lo vi. Por favor. Entonces, falta docencia, un poquito de docencia en ese aspecto. Es espíritu crítico. Sí. Sí. Es realmente preocupante, como por eso yo hice me pareció que del relato sale esa situación, porque una vez que una nación pierde sus esquemas básicos que la convirtieron en un estado, o sea, sus tradiciones son parte de esa plataforma que luego nos transforma en estado. Realmente yo también noté lo mismo que Dolores, que en lo que hablan es nada. A cada escuela además les habían fundada en tal año, bla, bla, y bla, bla. O sea, había una enseñanza de todas estas cosas y cada tanto que cualquiera de los próceres hablaban de los próceres, etcétera, y ayer nunca pasó eso. Tengo entendido inclusive que el sábado en la noche en el Casco Viejo, estaban haciendo una representación ahí en la calle o una vereda de el Día de la Independencia, pues, pero los próceres hablando y la gente en la calle hablando, pues que esa era la idea. Y se formó un solo lío y tuvieron que disolver el asunto. Y realmente no deja de preocupar, debe preocuparnos porque precisamente la colonización fue diseñada para eso, para acabar con el pueblo que estaba aquí, con todos los pueblos colonizados, quedar solo los españoles dueños del panorama, para decirlo de alguna manera. Tanto fue que los indígenas no eran equiparados a iguales, a pesar de que la reina Isabel dejó bien claro que los indígenas eran iguales, y no es después, hasta Fray Bartolomé de las Casas, que le dan valor, y eso a medio asunto, y lo que permiten es que entre la esclavitud en las colonias, porque siempre necesitaban un animal de carga. Entonces, realmente estos procesos de colonización, que en realidad son deshacer el camino de donde venimos, realmente preocupa. Y que la educación, Adriano Enante acaba de decir que está totalmente de acuerdo contigo, Lesma. Las escuelas y las casas somos el lugar, porque así como cada uno, yo todavía conservo una estola preciosa de mi mamá, y es como una de las cosas que yo más guardo de ella, que la encontré pues arreglando su casa cuando deshicimos la casa, y cada vez que puedo la uso en esos momentos. Eso significa que la familia, el quehacer diario, es lo que nos hace una nación y con ello una patria. Habría que ver cómo quieren descolonizar esa patria. Entonces hay que hacer un trabajo muy fuerte, que nosotros lo estamos haciendo. Hemos hablado de muchas cosas. Yo aquí trabajando con ustedes, que me he enterado de muchas bochinchitos chiquitos, para decir históricos. Creo que Manuelita quiere decirnos algo. Sí, Exacto. Eso mi es lo que Bienvenida, yo vida. estoy haciendo, que Manuelita. me estoy levantando la Buenos días, Escuchamos. mano. Margarita, Bueno, sí. sí, sí, porque siempre que se habla de la patria, toca lo más sensible de nuestro ser. Hay algo que se nos olvida. Antes teníamos la Escuela Normal de Santiago, que preparaba educadores. Hoy en cualquier universidad, sin ese carisma que tiene que tener un educador, se están preparando educadores. Y por ahí va el asunto. Porque esos que no tienen patriotismo no pueden enseñar patriotismo. Nosotros en la Normal de Santiago recibíamos ese, esa espina que tienes aquí adentro de que tú eres panameño, de que te han ofendido tantas veces, te han hecho tantas cosas y te siguen haciendo. Pero Sí. los educadores de hoy, me duele por ellos, pero están más perdidos que el hijo del líder. Y usted lo sabe, doctora Eneida, que es así. Entonces, mientras no logremos, fíjese usted a quién ponen de ministra, alguien que no sabe nada Ajá, de exacto. educación y no las estamos aguantando.
No tengo nada en contra de esa señora, Ujú. pero no es idónea. Exacto. Entonces, si ni siquiera la ministra es idónea, si nuestros educadores han perdido, ¿cómo se llama, doctora? El camino ese realmente de lo que es ser educador, de esa fibra sensible que son los educadores los que la transmiten a las generaciones, a los muchachos, a los jóvenes. Y si no estamos sembrando esa espinita, esa cuestión de ese amor a Panamá, de ese cariño, de esa vivencia de patria que hemos tenido, porque nosotros hemos sido golpeados por muchos y seguimos siendo golpeados por muchos, no vamos para ningún lado, no podemos conseguir las cosas. Vamos a seguir así, siendo conformistas, dejando que la gente, que los que vienen de afuera se adueñen de las cosas, que, que nos transmitan cosas que no es panameño. Y no es que querramos ser individualistas, porque no se trata de eso. No podemos ser individualistas tampoco, pero sí podemos tener ese sentido de patria, eso que ese cuento, ojalá en las escuelas se enseñara y se diera a conocer. Ustedes, yo no sé si se dieron cuenta, pero hay un montón de colegios que uno no sabe ni de dónde han salido. Ujú. Yo vi el desfile. Sí, sí. Y no es que sea malo que haya muchos colegios, todo lo contrario, pero que tenemos que tomar conciencia qué es lo que está pasando en nuestro país. Eso es, Gracias. Manuelita, exactamente lo que está sucediendo, porque al tú eliminar ese tipo de cosas, pues entonces nadie sabe para dónde va y ahí quedan las cosas. Por eso en este mes vamos a seguir reforzando todas estas cosas de nacionalidad, porque es lo que hay que hacer en el mes de la patria, y poder reforzar estas cosas. Quiero decirles que lamentablemente los profesores sí hicieron una romería fuera, acá en la ciudad de Panamá, y allá en Colón trataron de desfilar, pero no los dejaron desfilar, inclusive detuvieron a algunas personas. Y luego, pues, sí tuvieron una reunión, entiendo, con la ministra, y bueno, ahí como que quedó la cosa. Pero fue en Colón donde ellos se atrevieron a hacer estas cosas. Pero Pero en realidad los medios no todos lo... los colegios deberían hacer eso. O sea, que todo colegio debería estar poniendo el tema que fuera, el canal, lo que fuera, porque si eso no se lo enseñamos a nuestros hijos lamentablemente pues ven cómicas en inglés, ven cosas de otros países y de repente se vuelven extranjeros en su propio país. Así es. Y eso es lo que verdaderamente está sucediendo. Por eso hay que llegar con cuentos, con relatos, con colores, enseñarlos a arreglar sus salones, lo pequeñito, pues hay que ir de lo pequeño porque ellos todavía tienen 12, 14, 25 años para llegarse adultos, y ellos podrán entonces reconstruir el país, porque realmente como lo tenemos ahora mismo, como señaló, no me acuerdo quién fue la que dijo, Lesma, creo, o Dolores, que nadie ha hecho algún debate público, porque es que aquí solo es cerrar la calle, y es mucho más que cerrar la calle lo que hay que hacer para ser patriotas, pues. Creo que Dolores quería decir algo Y más. yo quería decir, como dijo Manuelita, viene gente de afuera a querer escribir nuestra historia. Y yo no sé si ustedes han visto la propaganda de Superpisos, que tiene una de Superpisos. Me da pena esa propaganda, porque dice que los panameños estaban felices porque los barcos de los gringos estaban en la bahía defendiéndonos, independizando nuestro país. Los barcos de los gringos, ¿no? Me da pena cuando vi eso, eso no puede ser. Y no lo hicieron panameños, ¿ah?
Escuchen el acento para que vean quién hizo eso. Ah, no, digo, ¿será cierto que pasó eso en Independencia? Digo, es cierto que pusieron un barco ahí porque pasa eso siempre, pero no me gusta que lo digan así, pues, ¿no? Que fueron los paladines de nuestra independencia, los gringos. No, no, qué feo. Dolores, para aclarar eso, porque yo me he puesto a leer muchísimas cosas, porque era es el tema que sigue. En el libro ese de desertores y hay un libro muy importante para leer allá mismo, se llama La Niña Jenny, que son unas cartas de una norteamericana que se casa con un panameño y se va a vivir allá a Veraguas en esa época. Entonces cuenta todo el periplo. Pero lo que quiero explicar sobre los extranjeros antes de que ya cerremos es que en territorio panameño, no sé cómo estaban en los otros países, pero en territorio panameño los extranjeros seguían siendo extranjeros. Entonces ellos no estaban sujetos a las mismas normas que los panameños. O sea que, por ejemplo, ellos no se metían en guerra, sus casas eran territorio neutral. Eso me lo contó mi abuela, de hecho lo acabo de volver a oír en Desertores. Mi abuela, que era hija de italianos directamente, ella me decía que cuando fueron las grandes batallas de la libertad que ahora me aprendí, que fue Victoriano Lorenzo que se unió a todos los liberales y fue el mismo general Huertas, todos los que tenemos ya escritos aquí, los que verdaderamente, pero ellos formaron batallones, el batallón Chiriquí, el batallón tal, ellos vinieron de Nicaragua, Dolores. Y Mm, Belisario Porras fue el que los comandó y llega a David. Y ahí ellos van agarrando todo el istmo hasta que llegan a Natá y llegan a Aguadulce. Y allí en Aguadulce, leyendo el libro de Desertores, porque yo no sabía que estaba ahí, encontré que mi tatarabuelo sería, él era italiano. Entonces el relato aquí del doctor Ramón H. Jurado, que es el que escribe el libro, dice que en la casa de él había un montón de gente, dormían, la gente pues, se volvía como el lugar, mi abuela lo decía, pero yo eso nunca lo registré hasta haberlo leído bien acá. O sea que esos lugares, como él era extranjero, los tenían que proteger. Y para eso estaban esos barcos extranjeros, el cónsul en los lugares que había, que sí había en Chitré, sí habían en algunos lugares. Pero apenas tu casa como extranjero, como tú nunca te habías legalizado panameño, estabas como fuera bueno, en este caso las peleas que no eran ni de los panameños, porque eran los liberales contra los conservadores que nos traíamos la guerra de Colombia. Pero exacto. los buques estos, voy a prepararles un trabajo bien importante que está ahí en la niña Jenny, estaban era para proteger los extranjeros, porque en algunos momentos, pues la turba esta de negros y indios y eso, había arrasado y había matado al cónsul extranjero, al de París, al de Francia, al de cualquier lugar. Entonces ellos se convertían como en un lugar, ellos podían intervenir y llevarse pues a esas personas. Algunos de nuestros próceres en realidad eran extranjeros porque eran hijos de extranjeros, Eran de eran afuera, eran hijos colombianos, de muchos. extranjeros. Y España, para que ustedes sepan, España e Italia concede la nacionalidad desde el principio, o sea, tú no tienes que nacer en territorio español, tienes que ser hijo de español. Eso lo quitó la conquista, porque cuando nacías aquí te volvías criollo. Exacto. Entonces ese fue el motivo por el cual los criollos, pues ya hartos de poner impuestos y que esos impuestos nunca quedaban. Entonces, es como un ciclo que se va repitiendo, porque así estamos ahora mismo. Pagamos impuestos y no arreglan ni la calle. Entonces Exactamente. era el mismo ciclo hasta que Bolívar y todos los suyos, pues, arman todo este lío. Por eso es muy importante cómo nos enseñaron la historia. Nosotros tratamos de separarnos, yo no sé si fue 5 veces de Colombia, una cosa así. Pero lógicamente, todos esos próceres, justo Arosemena, etcétera, se daban cuenta que en realidad podíamos ser más fuertes unidos a la idea de Bolívar, que era la Gran Colombia. Pero lógicamente eso nunca se dio y Colombia nunca se unificó. Y así en la Gran Colombia, entonces cada uno nos volvimos pueblitos y pueblitos y pueblitos. Y en cambio, pues los Estados Unidos sí se consolidó y generó un sistema que Dolores acaba de decir. Ellos sí le dieron valor al extranjero.
Bueno, hasta ahora, pues, porque ahora están en un ciclo al revés. Pero ellos sí le dieron valor a ese extranjero que Oh, llegaba, lo nacionalizaron claro. y se apropiaron de ese extranjero. Claro, eliminaron también los indígenas y crearon otra serie de mecanismos. Nosotros, sí, indudablemente, somos una mezcla de razas. ¿Se acuerdan ese cuadrito que yo les dije que yo nunca lo reconocía? Pero nosotros somos un crisol de razas. Todas aquellas personas que nos hemos hecho estudios genéticos, sabemos que nosotros tenemos sangre judía, sangre oriental, sangre mongólica, mogólica. Bueno, es una locura nuestro crisol de razas. Doctora, Pero sí. doctora, Nuestra nacionalidad es más cercana a los españoles. Ellos fueron los que nos dieron pues esta cultura y estos conocimientos. Y eso es lo que doctora, habría de alguna manera que volvernos un crisol y verdaderamente respetar nuestra patria. Nosotros todos los que estamos aquí estamos claros que estamos en un momento muy difícil en Panamá. Y doctor- ojalá que las doctora, voces se puedan oír. Creo que Manuelita quiere decir algo. Sí. sí, doctora, antes de que termine la reunión de hoy, yo quiero recomendar, este es el libro original y este es el nuevo. Y yo les recomiendo a los que quieren saber algo más de Panamá, no saber, sino ver qué dice este autor, que fue Jorge Tomás y Juan David Morgan, que realmente es el verdadero. Se llama Con ardientes fulgores de gloria. Es una locura de documento. No, no debiera haber ningún panameño que no lo lea. Ujú. Exactamente, exacta. Y nosotros que somos ese grupo interesado por las cosas, cómprenlo, cómprenlo, léanlo. Yo me Pero leí bueno, este y ahora me regalaron este. Ujú. Hay que seguir leyendo. Hay una gran cantidad de textos muy hermosos que dicen muchas cosas. Vamos a ponernos, después le vamos a decir, porque Cori y yo tenemos unas ideas así de compartir muchas cosas, porque este grupo siempre se lleva esto de grandes conocimientos. Yo voy a agradar, para cerrar, voy a dar gracias a Dios de que Manuelita siempre tiene esa fuerza, Manuela. Ahora le salió su ser maestra y ha participado. No sabes lo contenta que estoy, Manuelita, porque todos estamos muy condolidos contigo, pero todos estamos pidiendo fuerza, fuerza para ti, para que tú puedas seguir con nosotros por mucho tiempo. Esto solamente es una prueba que el Señor te ha puesto, como muchas de tu camino, pero mira cómo te levantaste aquí. Apenas Dolores, amén. Lemba y eso hablaron, tú que habías dicho que no ibas a abrir la boca, se levantó la fuerza de la mujer y aquí estamos con esta fuerza. Gracias, Manuelita, y creo que con esto ya podemos decir que nuestra actividad puede concluir y me alegro, no saben en el corazón cuánto me alegra verla sacar esa fuerza, porque nosotros somos después de la pandemia y parecía que nos íbamos a ir todas y resulta que aquí estamos y por algo estamos, porque como no Gracias a recordemos Dios. nosotros todas estas cosas, pues nuestros hijos van a seguir peleando zapatillas y con las cutarras no saben ni lo que es, o no se las quieren poner en los pies. Porque no vaya a ser que a mí me agarren como a un cholo cualquiera que se puso una ropa de cholo, pues, porque así escucho yo a los niños a veces. Decir, pero eso se lo ponen los indios, porque no dicen ni cholos, dicen indios. Pero bueno, creo que la actividad, creo que todas hemos estado muy felices de escucharte, Manuelita, y Así es. sabemos que esa fibra tuya es la que te va a permitir superar esta situación. Así que para todas nos vemos el otro jueves porque todo este mes va a ser maravilloso. Y después viene Navidad Ujú. y la pasaremos muy Doctora, lindo. Y no se no supera, confundamos nunca no se nacionalidad, supera. Se tiene que aprender patriotismo a con vivir con el política. Son dos dolor. cosas muy Punto. diferentes. Yo no Exacto, he superado Manuelita. nada, doctora. Yo no he superado nada. Se No, no, aprende a a mí no, vivir, se tú no puedes. aprende a vivir con el dolor. Punto. ¿Usted cree que ese hijo mío, pegado a mi vida, a mi alma, a mi corazón? Mejor me cierro. Ya.
Yo sé que no has superado, Manuelita, pero sabemos que tu fibra fuerte está ahí. Ahí está tu fibra. No puedes, un hijo nunca se puede olvidar. No, Un ni Dios mío, abrazo, la Y hasta a Manuelita, mí un se me va a abrazo, quebrar la voz, porque ustedes saben un que yo no puedo abrazo. con eso. Ajá. Gracias, gracias por participar todas y nos vemos el próximo jueves y mañana las que puedan estar. Un hasta luego, Hasta luego. gracias. Hasta luego. que la pasen muy bien. Falta el lunes, Hasta luego. que nosotros somos